Antes de entrar a la palabra, hoy voy a hablar sobre invocación de muertos, ¿verdad? Pero antes de entrar a la palabra, quiero decir estos fragmentos que mientras Chivis estaba hablando, se me vino a mi corazón y lo quiero decir textualmente. Quiero decir lo siguiente, que cualquier situación que podamos vivir, y principalmente las difíciles, las complicadas, cuando el carácter es sometido a una prueba, no tengamos duda alguna o pensemos que somos los olvidados de Dios, que el Padre se ha apartado, y jamás preguntemos por qué me pasa lo que me está pasando. Seguramente atrás de toda esa situación hay un propósito, hay algo que el Padre está trabajando con tu vida, con la gente que tú amas, y mejor preguntemos, ¿para qué estoy pasando esta situación? Y confiemos siempre de la mano del Padre Celestial. Confiemos siempre que nosotros que amamos al Padre, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Así es de que toma esta palabra como una palabra del Espíritu a tu vida, que nos consuela y que nos fortalece en el nombre de Jesús. ¿Sale, vale? Entonces, ahora sí quiero entrar a la palabra. El tema de hoy se llama "No invocarás a los muertos". Espero que este tema sea de una bendición muy especial a tu vida. Es un tema que ya conocemos y quiero orar y quiero darle gracias al Padre por este tiempo que nos permite en medio de la pandemia, en medio de cifras altísimas de personas que han perdido la vida. En cifras oficiales estamos arriba de 90,000 personas que han partido de esta tierra, que han fallecido por causa de la pandemia, aunque otros números nos hablan que quizá es el doble de fallecidos, y esto ha enlutado a los mexicanos y también a otras naciones que están en luto. Y creo que nuestras oraciones para las familias, que sean consoladas por las promesas de la palabra, y que Dios respalda su palabra, y que Dios bendice a nuestra nación y bendice a las familias. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre por este tiempo. Padre, te damos muchísimas gracias, porque yo sé que a través de tu palabra vas a consolar nuestras vidas, a través de tu palabra vas a recordar las sendas antiguas por donde debemos de andar. Te damos muchísimas gracias porque sé que este mensaje que llegará a otros lugares a través de diversos medios bendecirá las vidas de las personas y las consolará, y a la vez, Señor, nos dará la ruta, nos dará el camino, el derrotero que debemos de seguir en el nombre de Jesús. Te damos muchísimas gracias y yo declaro que tu presencia nos ilumina, nos alumbra y nos da la victoria en el nombre de Jesús. Decimos amén, amén y amén. Y como te decía, el tema de hoy va a ser "No invocarás a los muertos". Ese es el tema. Y quiero empezar a manera de introducción que la invocación y el culto a los muertos es una práctica antiquísima, es decir, muy antigua, que nos viene desde el antiguo imperio egipcio. Estamos hablando cerca de 4,000 años, desde el siglo XXI atrás, son 4,000 años aproximadamente, y sin embargo ese culto sigue vigente. Para la Biblia, Egipto representa un sistema o es una figura
de la vida de este mundo que Dios rechaza. El hecho de que esta práctica sea antigua no la hace legítima delante de Dios, ni es aceptado o no es aceptado por los principios que nos enseña la palabra de Dios. Por ejemplo, algunos dicen que por ser antigua o por ser antiquísima, las cosas deben de tener un valor. Por ejemplo, dicen que el oficio más antiguo del ser humano es la prostitución, cosa que es mentira. El oficio más antiguo o el primer oficio de la historia es el ser labrador. Ese es el oficio más antiguo. Pero regresando al ejemplo, por el hecho de ser el oficio, o que dicen que es el oficio más antiguo, la prostitución, eso no le da el derecho a que sea legal o sea visto bien. Y comento esto porque el hecho de que autoridades le den el visto bueno a estas celebraciones que empezaron el día del viernes 31, ayer primero y hoy día 2 de noviembre, ayer es 31, hoy es primero y mañana es 2 de noviembre, y que las autoridades a través de la Secretaría de Educación Pública ya lo ha hecho oficial como parte del legado cultural de los mexicanos. Eso no le da el sentido de legítimo y que a Dios le agrade. El hecho de que este tipo de fiestas ancestrales que pertenecen a la cultura mexicana, eso no significa que está bien delante de Dios. Nosotros no debemos de perder nuestros valores, nosotros debemos de mantener, que por eso tenemos la palabra del Señor que nos enseña cómo conducirnos y cuál debe ser nuestra conducta con relación a lo que se vive en este sistema y mientras cruzamos nuestro tiempo aquí de permanencia en la tierra. En la Biblia nos instruye cómo debemos vivir y qué debemos de practicar y cómo debemos de practicar las cosas. Lo que está debajo del amparo de Dios, lo que está debajo de los principios de la palabra de Dios y lo que enseña la palabra de Dios, eso es lo que respalda a Dios, eso es lo que bendice la palabra de Dios. La práctica del culto a los muertos es realmente muy especial y siempre ha traído y siempre está envuelto de misticismo, de misterio. Y ejemplo, ¿no? El tema de los egipcios. Ellos formaron toda una cultura, formaron todo un sistema religioso a donde embalsamaban a sus muertos y con la idea de la inmortalidad, porque a ellos les costaba, como hoy en día nos cuesta trabajo de desprendernos de nuestros héroes queridos. Y entonces, como a los egipcios les costaba muchísimo desprenderse de sus seres queridos, pues ellos inventaron en cierta manera ciertos ritos. Y en las tumbas que los arqueólogos han encontrado, pues podemos ver tumbas con oro, con piedras preciosas, con alhajas, con comida, con ropa y una serie de accesorios que supuestamente quienes practicaban estas antiquísimas expresiones de culto a los muertos, pues eran necesarias para el camino del más allá. Entonces, estas prácticas obviamente fueron heredadas. Este tipo de prácticas las heredó el pueblo de Israel. Y conocemos nosotros bien la historia, cómo el pueblo de Israel llegó a Egipto y cómo este imperio, la primera potencia de ese entonces, pues tenía
una influencia muy fuerte sobre todas las naciones y principalmente sobre la nación de Israel, porque ellos llegaron en un tiempo de crisis y se establecieron por cerca de 430 años. Y ellos habitaron Egipto y fueron oprimidos por los egipcios, y ahí les transmitieron todas sus ideas, toda su cultura, toda su religión. Y los israelitas aprendieron el culto a los muertos. Y luego sabemos que Dios levantó a un libertador, a Moisés, y Dios les dictó la manera en la cual deberían ellos de conducirse. Y esas prácticas antiquísimas y paganas, pues obviamente fueron absorbidas por el pueblo de Israel. Esas prácticas fueron establecidas en su quehacer cotidiano, y la palabra del Señor es muy clara y es muy específica. Y voy a Levítico capítulo 20, versículo 6, en lo que la palabra dice, a la letra dice: y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Entonces, aquí lo que hace Dios con las personas que practican adivinación, que practican esoterismo, esoterismo, gracias, de las que practican brujería, de las que practican una serie de prácticas ocultistas, pues obviamente aquí la palabra nos habla en Levíticos 26 que Dios voltea su rostro y la corta de su pueblo. Dios es muy drástico. Y en el versículo 26 de ese Levítico 20 nos dice la palabra, y el 27: habéis pues de serme santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Habéis pues de serme santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Cualquiera de ustedes, versículo 27, ya sea hombre o sea mujer, que sea nigromante, que sea espiritista, será condenado a muerte, morirá apedrado, será responsable de su propia muerte. Cualquiera de ustedes, hombre o mujer, que sea un nigromante o espiritista, será condenado a muerte y morirá apedrado y será responsable de su propia vida. Es la palabra. Hoy vamos a sacar nuestro comentario, vamos a sacar a la luz lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la invocación de los muertos, que sin darnos cuenta se ha filtrado y ha permeado inclusive al cristianismo, al que se llama nacido de nuevo. Ahora, la pregunta es: ¿por qué eran sentenciados a muerte? ¿Por qué estas drásticas medidas? ¿Por qué Dios se puso tan rígido? Bueno, la respuesta se encuentra porque la misma Biblia nos va contestando en Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, y la palabra a la letra dice lo siguiente: cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería, hechicería, versículo 11, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos, versículo 12. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor. ¿Qué es la palabra abominable? Abominable es algo que no se puede digerir y que rechazas con asco. Dios rechaza con asco y vomita a los practicantes de estas costumbres. Y continúo leyendo el versículo 12 en la parte B: y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará
de tu presencia a estas naciones. Me brinco al versículo 14. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros, adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de esto. Yo quiero que repitas conmigo en primera persona: a mí el Señor, y si lo repetimos, a mí el Señor no me ha permitido hacer nada de esto. Otra vez en primera persona: a mí el Señor no me ha permitido hacer nada de esto. Es decir, de los que creemos en el Señor, el Padre no nos ha permitido practicar esta serie de situaciones. Tal vez conozcamos a vecinos, a familiares, amigos, a compañeros de trabajo que practican tales cosas. Pero tú, como un cristiano, como un hijo de Dios, a ti y a mí no se nos ha permitido practicar esta serie de prácticas ocultistas, raras, extrañas, ocultas y de las tinieblas. Yo te quiero recordar que el cristianismo surge del judaísmo. Y muchas de las cosas del judaísmo no han quedado anuladas después del sacrificio de Jesús. Están vigentes ahora en este tiempo, en el siglo XXI. Y de las prácticas que están vigentes y que aborrece el Señor nuestro Dios Todopoderoso, es precisamente las prácticas ocultas y el consultar a los muertos. Yo te estoy llevando a esto porque quiero que reflexionemos a lo siguiente. Busqué ese rato la última encuesta del INEGI acerca de las religiones. Y la última encuesta fue tomada en el año 2010. Según el INEGI, de la población total de los mexicanos, que son ¿cuántos somos? 140 millones. De 140 millones de mexicanos, el 89.3% son católicos. El 8% son evangélicos protestantes. El 2.5% son bíblicas o evangélicas. Y el 0.2% son personas que no creen en nada, que se conocen como ateos. Es decir, que el 99.8% de los mexicanos se creen que ya son católicos, son evangélicos o son que creen en la Biblia o que creen en la Biblia de otra manera. Es decir, que todos tienen como fundamento, como libro de autoridad máxima, la Biblia. Entonces, se supone, porque ahora cuando nos referimos a cristianos tenemos que ser muy específicos, porque todos se llaman cristianos, porque si tú les dices que yo soy cristiano, te contestan, pues ¿qué soy? ¿Perrito? ¿Soy gatito? ¿Soy animal? Pues claro que yo también soy cristiano, y se sienten ofendidos. Entonces se le ha agregado un adjetivo más: cristianos nacidos de nuevo. Entonces el adjetivo nacidos de nuevo se les ha agregado para diferenciar que recibieron a Jesús en su corazón y que creen en el sacrificio como la única manera en la cual nos podemos acercar al Padre, es decir, a través de Cristo. Entonces la pregunta en cuestión es esta: si somos entonces esos son los cristianos, son los cristianos nacidos de nuevo y los que se dicen cristianos. Y ahí entran todos, ¿no? Ahora, si se supone que cristianos nacidos de nuevo y cristianos a secas contemplan el 99.8% de los habitantes en México, ¿por qué existen en nuestro país tantos adivinos, tantos agoreros, tantas personas que practican ocultismo y tantas personas que invocan a los muertos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que hay
esta serie de prácticas en un país que se supone que es cristiano casi al 100%? La respuesta de los supuestos cristianos o de las personas en México que practican que tienen como autoridad y como base la Biblia, y hay tantos practicantes, ¿y por qué hay tantos? Muy sencillo, porque desconocen la palabra del Señor. Y ellos desconocen que es abominación ante los ojos del Señor. En la semana que pasó, y esto lo digo muy respetuosamente a las personas que en este momento nos están escuchando a través del internet, a través de otros medios, lo digo muy respetuosamente. En esta semana en la Ciudad de México, que principalmente allá, donde el número de contagios se ha multiplicado de una manera tremenda, pues están prohibidas las reuniones arriba de 100 personas. Pero como en la semana fue el cumpleaños de San Judas Tadeo, y hay una capilla, una iglesia en la Ciudad de México donde veneran a este santo, entre comillas, entonces les dijeron que iban a permanecer cerrados. Pues según las autoridades de la Ciudad de México, fueron más de 20,000 personas, y se ven las imágenes, las filas de personas con sus ídolos, con su San Judas Tadeo, las filas de personas que se tuvo que ver o se ve obligado el sacerdote de ahí para abrir las puertas, y las autoridades tuvieron que abanderar todo eso porque eran miles y miles de personas. Y la pregunta es, ¿pero por qué? En el versículo 14 que estamos leyendo de Deuteronomio, ¿qué les dije? De Deuteronomio 12, de Deuteronomio 18, 14, la palabra del Señor dice lo siguiente: las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de esto. Es decir, la mayoría de mexicanos que se dicen cristianos, ellos no saben, porque no les han enseñado, o porque no saben, o porque no leen la Biblia, de que el Señor no nos ha permitido hacer nada de esto. En este mundo espiritual extraño, o en ese mundo espiritual extraño, es un terreno de Satán. Ahí es donde Satanás engaña inclusive a los verdaderos cristianos. Yo te repito, el cristianismo tiene un contexto de que viene del judaísmo, tiene ese contexto, ¿verdad? De que vamos a decir que de ahí se forma el cristianismo. Entonces, pasan los años, me voy a regresar al pueblo de Israel, pasan los años, e Israel en su historia nos encontramos que hicieron cosas que hoy, en el siglo XXI, los cristianos que se supone practicamos la Biblia, estamos haciendo, estamos repitiendo. ¿Y por qué razón? Porque nos hemos olvidado de la Biblia, porque nos hemos olvidado de la palabra. No le estamos haciendo caso a la palabra de Dios. Ya nos volvimos insolentes, ya nos volvimos sordos, ya nos volvimos nosotros como que esa palabra no viene para mí, y estamos haciendo lo que queramos. Y dice la palabra en una parte en Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y sin darnos cuenta nos empezamos a hundir en una serie de prácticas y nos arrastran. Y no nos damos cuenta, o se nos olvida que Dios aborrece eso, que Dios abomina eso, que Dios vomita toda esa serie de prácticas que son ante Él abominables. El culto a los muertos a través de los altares, a través de lo que les ponen, ¿verdad? Ya nos
ya como que se nos hizo normal, como que bueno, yo también lo puedo practicar y no pasa absolutamente nada. Como ya se nos hizo normal que todos los días en nuestro país, por cuestiones de la pandemia, se mueran más de 400 personas, más de 400 familias en México están en luto, ya se nos hizo normal, ya normalizamos. ¿Por qué? Porque estamos bien culturizados a la cultura de la muerte. Vamos a ver un ejemplo. Yo quiero que me acompañes en tu Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 21. En ese capítulo me habla sobre el rey Manasés. Y creo que hace 15 días o hace 8 días te hablé un poquito sobre él. Bueno, Manasés. Es más, lo voy a leer desde el versículo 1 al 7 para que veamos quién fue Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Exiba. Versículo 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Versículo 3. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Me voy a detener tantito aquí. Es decir, que Manasés, su padre Ezequías había derribado porque tenía conocimiento. Fue el rey que le pidió a Dios una oportunidad y se le agregaron 15 años más. Bueno, su padre se alineó a la palabra del Señor, pero Manasés, que empezó a gobernar a los 12 años, pues se le hizo fácil y empezó a adorar. Y en el mismo templo del Señor, en el templo que construyó Salomón, se le hizo fácil y empezó a adorar a Baal, empezó a hacer imágenes, empezaron a hacer culto. Y por si fuera poco, este Manasés empezó a adorar al ejército de los cielos y le rindió culto a esas cosas raras y extrañas. Nosotros, antes de empezar, adoramos a Dios, cantamos, alabamos, aplaudimos. Por cierto, como paréntesis, dicen que una manera, leí un artículo médico para evitar el Alzheimer, dicen que uno de los ejercicios tremendos es el aplaudir, ¿verdad? Que cuando la gente aplaude, el cerebro recibe impulsos, aunque ahí agregan que después hay que aplaudir con las yemas, luego que hay que aplaudir con los talones de las manos y luego con las palmas, y que ese ejercicio, a los que lo hacen, ¿verdad?, el cerebro se mantiene despierto y activa ciertas neuronas en el cerebro y evita que esa enfermedad que no puedo pronunciar, vamos a decir, se active en las personas ya de la tercera edad. No, entonces, pues nosotros aquí aplaudimos. Bueno, nosotros aplaudimos no para que nos dé esa enfermedad que no puedo pronunciar, ¿verdad? Sino nosotros aplaudimos porque adoramos a Dios. Levantamos nuestras manos porque adoramos a Dios. Lloramos, sentimos su presencia porque es un culto de adoración. Ahora imagínate, Manasés empezó a adorar a la luna, empezó a adorar a Marte, a Júpiter, empezó a adorar a las estrellas. Pues se empezaron a adorar, imagínate. Empezó a adorar a los ejércitos del cielo y rindió culto a aquellas cosas. Versículo 4. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová. Imagínense, en la misma casa que construyó Salomón, él empezó a construir altares de adoración y edificó altares para todo el ejército del cielo en los 2 atrios de la casa de Jehová. Empezó a pintar estrellas y la Vía Láctea, y empezó a pintar a Júpiter, a Marte, a la luna de queso y todo eso. Pero en el versículo 6, ahora sí, como dicen en nuestra ciudad, en algunas zonas, y más peor,
y pasó a su hijo por fuego. Lo sacrificó a su hijo y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instruyó encantadores, adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Versículo 7. Y puso una imagen de acera que él había hecho, él con sus propias manos, en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Imagínense este rey, por no tener conocimiento de la palabra de Dios, todo lo que hizo. Y cuando no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, vamos a hacer cosas terribles. El día de ayer, y lo voy a decir con mucho respeto, nuestra primera autoridad, porque proclamó 3 días de luto, 1, 2 y 3 de noviembre, por los más de 90,000 muertos por el COVID-19, de mexicanos que han muerto. Pues se inauguró y se ve muy rupestre eso, se ve muy, no sé, se ve raro. Y sale una señora sacerdotisa indígena, no sé si es copal o no sé, pero salía un humo, una copa, y empieza a hablar en su lengua y empieza a decir, y los que saben pues tradujeron que hablaba a nombre de todas las etnias de México y protegía a la primera autoridad. Frente a un altar en la fuente, en el Palacio Nacional, los que han entrado, ¿verdad? Está un palacio, está el palacio y en el centro está un patio y ahí está una fuente. En esa fuente, ahí está un altar de las flores, ¿cómo se llama? De las amarillas. Si el rey Manasés todo lo que hizo, pues nuestro presidente pues que no tiene conocimiento de la Biblia, pues cómo no va a ser. Por eso tenemos que orar por él. Por eso tenemos que orar por todas nuestras autoridades de los 3 niveles. Que Dios les dé luz y que toda cultura de ocultismo se disipe en ellos. Hoy en el siglo XXI, hoy en nuestros tiempos, ¿hay cultos a los muertos todavía? ¿Se invoca a los muertos? ¿Se le hace altares a los muertos? ¿Al ocultismo? ¿Se rinde culto a los muertos? Hoy todavía, en el pleno siglo XXI, ¿sigue habiendo aberración ante los ojos de Dios por las prácticas? Pues la respuesta es un sí, desafortunadamente. Y la aberración máxima, que afortunadamente que la iglesia mayoritaria pues todavía no la ha aceptado, pero pues lo va a aceptar, me imagino, porque pues no instruye a su gente, no les enseña la Biblia. Pues ahora ya hay hasta culto a la Santa Muerte, le llaman Santa Muerte. ¿Hasta dónde hemos llegado? Te decía en la semana, el homenaje a San Judas Tadeo, más de 20,000, se veía muchísima gente, valiéndoles si se iban a contagiar o no. Y entrevistaron a algunos, decían, es que es nuestra fe, es más grande nuestra fe. Hermanos, ni las estampitas, ni nada nos va a proteger del contagio si no nos cuidamos y no imploramos la protección del Padre Celestial. Es muy fácil, ¿verdad? En la semana también, personas que tal vez tuvieron una vida muy ejemplar por su fe, por sus obras, por lo que hicieron, trascendieron su conducta, su manera en que vivieron, en el tiempo que vivieron y murieron. Y ahora se les convierte en santos y se les atribuyen milagros.
Yo pregunto, ¿podrá acaso Dios escuchar una oración que van dirigidas a estos santos, entre comillas? Claro que no. Y entonces, ¿por qué hay milagros? Dice la palabra en Corintios que aún el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Entonces, esto es muy delicado. Entonces, aquí la pregunta: ¿ustedes creen que cuando las personas de todo corazón, con su dolor, porque perdieron a su familiar, no estamos diciendo que no recordemos a nuestros familiares? Mi hermano Luis Luna Murillo, él partió un sábado 6 de junio, en medio de la pandemia. Nuestra hermana pues Sarita también partió. Otros hermanos, pastores, han partido. En medio de estos tiempos tan difíciles, en medio de estos tiempos a donde una persona muera por lo que sea, por lo que sea. Si la muerte en sí es muy dolorosa, cuando parte un familiar, cuando parte un ser querido, duele, y duele mucho. Y le contaba yo a mi esposa que en la semana soñé a mi mamita. Cuando mi mami partió, yo me acuerdo que estábamos ahí los hermanos, y cuando yo le puse ya la rosa en el féretro, todavía tenía la tapa abierta y estaba un cristal, y así la soñé, ¿no? Y pues me entró mucha tristeza en el sueño. Pues es muy doloroso. ¿Ustedes creen que a mí se me ha olvidado a mi mamita? No, a mi papi tampoco. Los tengo aquí. A mi hermano Luis, a mi hermana Celia, no. A mi hermano Jorge, no. Los tengo en mi corazón, los tengo en mis recuerdos. Pero no por ello uno va a invocarlos. No por ello uno va a practicar cosas que la palabra del Señor reprueba y nos dice que está mal delante del Señor. Eso no le agrada al Señor. Y sin darnos cuenta, el cristianismo se está resbalando, está cayendo en esas prácticas. Pues no tiene nada de malo. Pues nada más voy a comprar en estas fechas unas florecitas de amarillitas, no sé cómo se llaman, tempasúchil, ¿no? ¿Tempa? Cempasúchil, de cempasúchil. Pues voy a poner ahí, voy a poner una copita negra, tal, voy al mercado, le voy a poner unos carboncitos ahí. Tal, ahí tengo unas naranjitas, es tiempo de naranjas. Total, ahí le voy a comer un cafecito. Ya sin darse cuenta ya están formando su altarcito. Y viene la melancolía y viene la tristeza. Hermano, yo no sé a cuántos sepelios he ido. Los sentimientos son muy delicados y nos hacen decir cosas que a veces no queremos. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado en pastorear nuestras emociones. Por eso tenemos que tener como referencia a la palabra de Dios. ¿A cuántas personas yo he visto? Y yo no lo digo de una manera crítica o como estarse criticando o para burlarse, no, jamás, Dios líbreme de todo eso. Que son unas escenas muy drásticas y dramáticas. Yo me quiero ir. En ese momento sus emociones no lo hacen razonar a la persona. Yo mejor me hubiera yo muerto, ¿por qué me dejaste? Como si la persona lo hubiera dejado. ¿Por qué me dejaste, me abandonaste? Hasta el último momento, hasta me fallaste. Siempre te adelantabas, siempre comías primero y te terminabas primero. ¡Qué bárbaro! Y ahora te moriste. Y empiezan a decir cosas que no tienen nada que ver, porque así son las emociones. Yo me quiero ir. Y la gente se desmaya y la gente se quisiera meter ahí en el hueco también. Todos vamos a morir un día. Todo tiene su tiempo, pero no hay que adelantarse. Y empezamos a decir cosas. Entonces, ese es un terreno peligroso. Es un terreno para que el engaño se enchufe en nuestra alma.
Por eso tenemos que ser pastoreados por la palabra del Señor. Por ejemplo, el Salmo 88:10. Fíjese lo que dice la palabra. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Cuál es la respuesta? No. Pues no. Eclesiastés 9:4-5. Fíjense lo que dice. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Tenemos esperanza. Pero pastor, ¿por qué no oran ustedes por los muertos? ¿Por qué no piden que intercedan? Y no sé. Nosotros pedimos por los vivos. Las personas tomamos nuestra decisión eterna aquí en la tierra. Y solamente hay un camino, no hay dos caminos, ni 10, ni 20,000. No, pues es que Dios es amor, pues sí, por eso envió a Jesús a morir. Y Jesús dijo muy claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Dios no ha puesto a otro intermediario entre Dios y los hombres más que a Jesucristo. No, es que yo aquí tengo a su mami, es que yo tengo aquí a su primo, a su hermano, y inventan un montón de cosas. Pero la gente, ¿por qué lo cree? Porque no conoce de la palabra del Señor. Aunque tengan doctorados, licenciaturas, sean gente muy inteligente, pero son unos perfectos ignorantes. Tienen una venda espiritual en los ojos. Y dice el versículo 5 de Eclesiastés 9:5: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Ya que nuestros seres queridos nos amaban tanto, ellos ya no se preocupan, ya no están. ¿Ahora qué va a comer mi hijo? ¿Y ahora qué va a comer mi hija? ¿Y ahora de qué van a vivir? Ya no saben nada de eso. Punto, ya se acabó, ya. Es que. Y luego vienen ideas, porque los sentimientos, como están a flor de piel, vienen las emociones. Yo recuerdo cuando murió mi pastor, yo tenía 25 años. Hace mucho tiempo murió mi pastor. Y a mí me dolió muchísimo. Y una de las cosas que me dolió, porque dije, y ahora yo estoy aquí al frente, y ahora, pero ¿por qué yo, verdad? Entonces yo tenía un miedo terrible, ¿no? O sea, eso era parte de mi angustia, ¿no? Y en mis oraciones nos citábamos en el centro. Cuando orábamos, nuestro tiempo de oración era de 5 de la mañana a 7 de la mañana, todos los días, aún el domingo. Y entonces estaba yo ahí clamándole al Señor y Dios. Y Carlos había comprado de una zapatería del centro, de la Gompar, así se llamaba. Pues estaban vendiendo esa zapatería y compró unos muebles. Y me acuerdo que era azul y color cremita. Bien bonitos, ¿verdad? Entonces estaban bien padres para orar, ¿no? Estaban bajitos y ahí yo oraba, ponía unos tapetitos. Y ahí me arrodillaba yo a orar. Y yo le reclamaba al Señor: pero Padre, ¿por qué te llevas al hermano Arqui? Era gente tan buena y gente tan mala. Y yo estaba enojado. Y en una me quedo dormido. Me quedé dormido en la oración, ¿no? Me quedé bien dormido y sueño. Y hermanos, y parece como que me desprendí, ¿verdad? Porque me vi dormido. Y luego vi al hermano Arqui en guayabera, así elegante como él vestía, mi pastor. Y me dice: ven, hijo, ven. Y me quiere cargar. Y ahí reacciono, porque tengo conocimiento de la palabra. Y digo: espérate, los muertos no tienen nada que hacer aquí. Yo te reprendo, tú no eres mi pastor. Mi pastor ya está en la presencia, yo te reprendo. Y ahí estuve luchando hasta que desperté. ¿Sabes? Y mucha gente, como sus sentimientos y sus emociones están tan sensibles. Hay un testimonio de una hermana cristiana, que su hija partió. Ya tenía 6 meses que había partido. Y la llega a visitar una compañera de ella que no sabía que había partido. Y toca a la casa y tardan en abrir. Y abre su mamá de la muchacha que había partido
y ve que era su amiga y ya la saluda. Dice: es que vine a buscar a mi amiga, ya no recuerdo el nombre. Pero la vi ese ratito, ahí estaba, no sé por qué no me saludó, yo la vi, se metió rapidísimo. Y ella, la mamá le contesta: mi hija partió hace 6 meses y está en la presencia de Dios. Pero yo a quien vi, no sé a quién viste, pero no era mi hija está en la presencia del Señor y está descansando junto a nuestro Padre Celestial. Punto. Pero si hubiera sido otra persona que no tiene un conocimiento de la palabra, pues llaman a un santero, a un adivino: a ver, vengan aquí porque mi hija anda penando. Y bien, la aberración se junta con la aberración, la ignorancia con la ignorancia. Y ahí es donde Satanás gana ventaja. Por eso Pablo le dice a los corintios: no ignoremos las maquinaciones del diablo. Y ahora con esas ondas de la reencarnación y que el Dalai Lama, ¿cómo? El Dalai, que es la cuarta reencarnación de Buda y que no sé qué cosa, que ya está perfeccionado. Pues no se ve nada perfeccionado el Señor, se ve feín, ¿verdad? Pero es que es la cuarta reencarnación de Buda y que toda la cosa. Pero cuando tú conoces la palabra, tú te das cuenta y desenmascaras al diablo. En Hebreos 9:27, fíjate lo que dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Ahí ese versículo tira la reencarnación. ¿Cuántas veces va a morir el ser humano? Una sola vez. No una segunda, una tercera, una cuarta, no, una sola vez. Y luego el juicio. ¿Sabes? Los egipcios crearon toda una serie de cultos raros y extraños. Y cuando los israelitas salieron de ahí, cuando ellos estaban en el desierto, ellos traían toda una cultura rara y extraña, que cuando las cosas no le estaban saliendo bien, con todo el oro que les dieron los egipcios, ¿qué fue lo que hicieron? Un becerro de oro, ya lo querían adorar. Y dice Dios: ¿sabes qué? Baja, porque esos están haciendo cosas que no deben de ser. Están haciendo figuritas, están haciendo un montón de cosas. Moisés, por favor, diles que eso yo no lo permito, que para mí eso es abominación. Ese tipo de prácticas son aborrecibles. Y Moisés baja y les dice: ¿saben qué? Lo que están haciendo no le agrada a Dios. Imagínense todo lo que los millones de mexicanos están haciendo. Eso no le agrada a Dios. Lo que hizo nuestra primera autoridad, aparte que ridiculiza a los pueblos indígenas, y parece que estamos en la, no sé en qué época, eso no le agrada a Dios. Los altares no le agrada a Dios. O sea, eso le aborrece a Dios. No, hombre, qué fríos son, eso no es Dios, ¿cómo creen? Dios tiene corazoncito. No, sus emociones están siendo engañadas. Tenemos la palabra del Señor que nos va guiando, que nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Llegó con Manasés. Ese rey metió a la misma casa de Dios que construyó Salomón, metió cosas que abominaba a Dios. Si Manasés lo hizo, ¿ustedes creen que no van a entrar cosas raras y extrañas a la iglesia del Señor? Claro que sí. Hay un montón de cosas raras y extrañas que se están filtrando. ¿Por qué? Porque nos estamos olvidando de la palabra, no estamos estudiando la palabra, nos estamos olvidando de meditar en la palabra de Dios. Y a veces, aunque sabemos la palabra de Dios, nos vale, ya no le damos esa importancia. Eso es muy peligroso. Y yo quiero confesar aquí algo que inclusive lo di como testimonio, pero analizando bien las cosas, hay una canción que se llama Jennifer, que la verdad está bien bonita la letra, está bien sentimental. Es que los sentimientos te engañan, las emociones te engañan, el alma te engaña. Por eso tenemos que tener cuidado qué es lo que cantamos, qué es lo que adoramos, qué es lo que estamos haciendo.
Y en esta canción de un artista muy famoso, que omito su nombre por respeto, porque seguramente no lo hizo con conciencia, todos tenemos errores. Yo creo que eso se escribió hace muchísimos años, esa canción hace como 25 años, pues se llama Jennifer. Y Jennifer era una amiga de este artista. En ese entonces Jennifer tenía 20 años y ella se enfermó de cáncer y murió Jennifer. Y entonces él, en atributo a Jennifer, le canta y le compone una canción muy bonita. Si tú escuchas por la melodía, te pega, ¿no? Entonces, y más o menos dice así: hay una nueva sonrisa en el cielo, sentada en el regazo dulce de mi Señor. Sus manos tiernas corren por tu rostro, Jennifer. Lo amaste con profundo amor. Por favor, dale un abrazo de mi parte y dile cuánto anhelo ver su... De veras, yo me acuerdo y me mueven mis emociones. Aunque no ha terminado mi camino, Jennifer, me alegro que estés con él, Jennifer. Vivirás, gozarás eterna paz, estarás junto a él, Jennifer, con tu gran ejemplo de esperanza y fe. En medio de tu lucha pudimos ver la gracia y del poder de su amor. Jennifer, tu corona tienes ya. Hoy y siempre vivirás en mi memoria y en mi corazón. Tu sonrisa hoy alegra el cielo. Tu sueño ya se realizó en Jesús. ¿Qué tal? Y tú dices, no, pues yo no le veo nada malo. Pero Jennifer ya murió. Y le está diciendo, ¿verdad?, que le dé un abrazo. Está poniendo a Jennifer como una intercesora. ¿Y qué méritos tuvo Jennifer? ¿Y quién la conoció? Bueno, el cantante Y para él fue una persona de mucha admiración, qué bueno. Pero si vamos a méritos, pues entonces pues le apostamos mejor a la Virgen María. Pues sí. Entonces, sin darnos cuenta, nos colamos, se nos cuelan y nos comemos el camello y nos comemos la mentira del diablo. Tenemos que tener mucho cuidado. Los de la Luz del Mundo, cuando llegaron aquí al Parque 21 de Mayo el año pasado, tuvieron una reunión. Pues yo pasé ahí, yo me senté, digo, voy a escucharlos, ¿no? Yo nunca he ido a un... Y empezaron a cantar. Y le cantan a su profeta ya muerto. Y le dan gracias por todo lo que les enseñó. Y en pocas palabras le están pidiendo que interceda por ellos. Entonces, o sea, hay personas que tal vez marcaron, fueron ejemplo, pero no por el hecho, después de muertos, ellos van a interceder. A veces a mí los hermanos me hablan por teléfono, hermano, hay una necesidad, ore por esa necesidad. Yo oro en esa necesidad, pero el día que yo me muera, pues ni modo que va a decir, pues ahora le voy a pedir a Freddy para que siga intercediendo. Oye, eso es una blasfemia. Pues por eso, ¿verdad? Si se trata de eso, pues el apóstol Pedro tuvo más méritos que cualquiera, el Pablo, y por eso la gente se está confundiendo porque desconoce de la palabra del Señor. Las emociones y los sentimientos son muy engañosos. Por eso dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestro corazón. Somos seres sentimentales. Y cuando nuestros sentimientos están excitados en demasía, nos turban y perdemos la capacidad de razonar y de pensar. Por eso lo mejor que podemos hacer es, dice la palabra en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos nosotros que dejarnos guiar por la palabra. Tenemos que tener mucho cuidado con las emociones, porque en las emociones no hay cordura. ¿Cuántas veces he escuchado, qué haría yo sin mi padre? He escuchado a personas que amaron mucho a su papá y que ya tienen una familia y en el panteón dicen, papá, yo te quiero mucho, yo me voy contigo. Está diciendo cosas que no están cuerdas. Yo después le dije a esta hermana, tranquila hermana, vamos a orar. No, es que yo sin mi papá yo no voy a morir, yo me quiero morir. Hermana, usted tiene 2 hijitos, usted tiene una familia, pero como las emociones están muy
engañosas. Decimos cosas sin cordura, se dicen cosas irracionales. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y mantenernos en la palabra del Señor. A ver, ¿tú qué harías? Yo te pregunto, cualquier ser querido que ya partió, pues con el Señor, que al rato llegas a tu casa y como están hablando mucho de muertos y todas las cuestiones, tú llegas a tu casa y te sientas en tu sillón, cierras los ojos y abres y de repente ves a tu familiar que más querías ahí sentado. ¿Qué harías? ¿Qué pensarías? ¿Sabes qué? Yo lo que haría, ese no es mi familiar. Yo te reprendo en el nombre de Jesús, porque mi familiar está en la presencia de mi Padre Celestial. ¿Estamos de acuerdo en eso? Vamos a darle un aplauso al Padre por su palabra, que es poderosa y que nos ilumina. Aleluya. ¿Saben? Los muertos no pueden regresar a este mundo. Los que murieron ya murieron. Entonces, ¿qué hay con los altares? Es que le estoy poniendo el caminito, es que aquí le gustaba el vinito, aquí le gustaban las naranjitas, aquí el pancito, el chocolatito, una coca, no hombre, con sus cacahuatitos porque le gustaba un montonal, unas picaditas, chicharrón. Hermano, eso es invocación a los muertos. Eso delante del Señor es abominable. Es que, hermano, yo andaba en la Ciudad de México y tenía yo un espacio y andaba yo por la catedral y vi a los de Frena y caminé ahí, y luego caminé donde está la catedral y vi a unos señores que estaban limpiando y pasé y hice que me limpiaran, ¿verdad? Que no tiene nada de malo. Eso es abominación delante de los ojos del Señor. Y esas cosas se están metiendo a la iglesia. El ocultismo, la brujería, las cosas raras, altares de muertos, prácticas raras que abomina el Padre Celestial. Yo quiero ir a esta historia de Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Es la historia de Lázaro y del rico. No es una parábola, es un hecho real, es una historia. Vamos a ver, versículo 19, Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Bueno, ya sabemos la historia de Lázaro y el rico. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. A ver, me quiero detener tantito. ¿Existe el ministerio angelical? Sí. ¿Podemos pedirle a los ángeles alguna petición? No. ¿Debemos de adorar a los ángeles? No. Dice la palabra que son espíritus ministradores al servicio de los que somos herederos de salvación. Hebreos 1:14. Los ángeles están ahí para servirnos. Y algunos han entrado en una doctrina extraña de los ángeles. Hay hasta oraciones de ángeles. Y se está permitiendo, ¿por qué? Porque hay desconocimiento de la palabra del Señor, por supuesto. Enviamos ángeles poderosos, como dice el Salmo 103, versículo 20. Ángeles poderosos para la destrucción de fortalezas, ¿verdad? Ellos son guerreros tremendos. Pero yo no me puedo desviar del fin. Cuando Juan, el ángel le reveló todo lo que iba a acontecer, quedó sorprendido y se quería postrar ante él. ¿Y qué le dijo el ángel?
espérate, yo también soy un siervo del Señor, espérame. Y hay gente que se confunde, hay gente que está bien confundida. Hermanos, no perdamos nuestra guianza de la palabra del Señor. Entonces, murió Lázaro, murió el rico, su cuerpo fue enterrado, como dice la vara, el polvo, la ceniza, las cenizas, punto y aparte. Y el alma decide a dónde se va, a la presencia del Padre o se va lejos de la presencia del Padre. Y dice la palabra, aquí está antes de que Jesús resucitara, versículo 24, entonces, 23, y en el Hades alzó sus ojos, el rico, está hablando del rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿En dónde estaba? En el Hades, alzó sus ojos, está mirando. Entonces él, dando voces, dijo, hablaba: Padre Abraham, ten misericordia. Recordaba: envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Sentía. 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Lo que está diciendo aquí la palabra, que los muertos no pueden regresar, así de sencillo. Pero a veces, como desconocemos la palabra del Señor, nos metemos en una situación que confunde. Yo quiero invitar al grupo de alabanza, si me ayuda a ministrar. Quiero ministrar, quiero orar, quiero soltar una palabra en este momento. Dios lo que aborrece es el culto a los muertos. Lo que Dios aborrece es la adivinación, la hechicería, el ocultismo, la adoración a las estrellas, a los astros, todas esas cuestiones raras y extrañas, todas esas cuestiones ancestrales como la que desde el Palacio Nacional hicieron. Por eso, hoy antes de venir a la reunión, escribí algo muy sencillito para que oráramos acerca de, por el presidente, por los gobernadores, por los alcaldes, por nuestras autoridades, por la situación que ellos puedan estar pasando, que Dios les dé luz, porque la autoridad que ellos tienen, toda esa contaminación que ellos reciben, pues contaminan por ser una autoridad a muchas personas. Quiero que nos pongamos de pie. Quiero que nos acerquemos al Padre y decirle al Padre: Padre, ¿qué tan importante es tu palabra? ¿Qué tan importante es tu palabra? Y empieza a platicar con el Padre. Dile que no te quieres olvidar jamás de su palabra, de sus instrucciones, que a veces sin saber nosotros nos olvidamos y nos dejamos envolver por la corriente del mundo y nos dejamos ir porque no queremos ofender a la gente, y sin darnos cuenta a veces ofendemos a Dios. Hay que decir las cosas tal cual como son, con sabiduría, con entendimiento, y decirle: Padre, ayúdame a amar tu palabra, ayúdame a que no olvide tu palabra, ayúdame a que tu palabra sea mi luz. Claro, en este mundo tenemos momentos difíciles, hemos perdido familia, hemos perdido seres queridos, amigos, amistades, hermanos, hermanas, y nos duele, por supuesto, pero ellos y ellas ya están en la presencia del Padre, y claro que lo recordamos, y nunca jamás se nos van a olvidar de nuestra mente.
Y lo mejor de ellos va a estar siempre como un testimonio en nuestro corazón. Hasta ahí solamente. Nuestro tiempo no ha llegado y seguimos aquí. Pero mientras sigamos acá, Padre, queremos caminar de acuerdo a tu luz, adorarte. Queremos practicar cosas que tú amas, que a ti te agradan. Padre, ilumínanos. Solamente en tu luz podemos ver la luz. Solamente en tus principios, sin emociones, sin sentimientos, sino como es tu palabra. Gracias, amado Padre. Señor, rechazamos lo que tú rechazas: prácticas ocultistas, invocación a muertos. Señor, nuestra nación está en oscuridad. Levantamos a nuestra nación, levantamos a nuestro querido México y pedimos por sus habitantes. Al ver las multitudes, tú dijiste en una ocasión: mirar que los campos ya están blancos. Oremos por obreros para que se envíen a esos campos. Padre, los campos ya están maduros para que reciban tu palabra. Levanta hombres y mujeres que latan conforme a tu corazón, de llevar estas buenas nuevas, de compartir este evangelio, de sacar de las tinieblas y llevarlos a la luz de tu conocimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Perdona a nuestra nación por la ignorancia, por la idolatría, por cosas que hacen sin saber que son aborrecibles delante de tus ojos. Perdónanos a nosotros también, en el nombre de Jesús. Ministra tu presencia. Consuela los hogares que están viviendo luto. Esos hogares, más de 90,000 hogares mexicanos que están en luto por la pérdida de un familiar, de un ser querido, de una amistad, de un compañero, por causa de la pandemia. Consuélalos conforme a tu palabra, conforme a tu presencia, Padre. Pedimos protección, que nos cubras. Declaramos y confesamos el Salmo 91, que ni plaga tocará, ni mortandad tocará nuestro hogar, nuestras vidas. Guárdanos con tu sangre preciosa. Te adoramos a ti solamente y confesamos que Jesucristo es nuestro Señor. Confesamos que Él es nuestro Salvador. Confesamos que te adoramos solamente a ti, Dios maravilloso. Adoremos al Padre, bendigamos su nombre, en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Padre y vamos a agradecerle. Así estoy, porque quiero grabar ahorita la oración. Padre, te damos muchísimas gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y en este inicio de semana te pido que nos bendigas con la potencia del cielo en la entrada y en la salida, en el nombre de Jesús. Declaro tu bendición, declaro a tus hijos y a tus hijas cubiertas y cubiertos con la sangre preciosa del Cordero. Declaro una semana bendecida en el nombre de Jesús. Oramos por nuestras autoridades, oramos, Señor, por cada institución de gobierno en el nombre de Jesús, por las escuelas, por los maestros, por los alumnos, por la población en general, por las familias y por esta amada iglesia. En el nombre de Jesús declaro tu bendición, declaro toda ofrenda, declaro todo diezmo, toda semilla que es sembrada en este ministerio, que tú la bendices en el nombre de Jesús. Te damos muchísimas gracias y declaro tu victoria en Cristo Jesús, porque tu palabra dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros en el Calvario. Gracias, que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, no hay nada, Señor, que nos pueda separar del amor
de Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre mío, en el nombre de Jesús, y decimos amén y amén y amén. Damos un fuerte aplauso al Padre, porque para siempre es su misericordia. Amén, amados. Bendiciones.